que aunque tal vez esa gente no tenga el manejo del vocabulario para dar una clase sobre la dimensión epistémica y la dimensión libidinal de la transferencia, ¿eh? No tienen, digamos, el vocabulario técnico para hablar de estas dimensiones libidinal y epistémica de la transferencia, sí tienen una idea acabada de lo que es la transferencia, porque han estado en transferencia y saben lo que es y lo que se juega y lo que no se juega en una relación transferencial con un analista. Lo saben porque lo han vivido. Y entonces tal vez no puedan dar una clase sobre las diferentes nociones de inconsciente, pero sí se han encontrado con una sorpresa frente a algo que les ha pasado en ese momento y que alguien les dijo, che, esto que dijiste tiene que ver con esto. Y uno dice, jamás lo hubiese pensado, jamás se me hubiera ocurrido. Y sin embargo, ahora que lo pienso, esto es como usted dice, o por lo menos veámoslo. Es una dimensión de lo que es el saber analítico que no es académica, que no está acá en estos libros, ¿no?, escrita, pero que es un saber de cada uno, que tiene un lugar en la vida de cada uno, y que en términos académicos, en términos de transmisión, tiene mucha importancia, y entonces esto que nos contaba Alda, que tiene, digamos, como cierta inserción en la educación, en el campo de la salud, es algo, incluso en la abogacía misma, eh, cuando yo era joven, hace 2 reencarnaciones, recuerdo el primer psicoanalista que se dedicaba a la psicología forense, Mariano Narciso Castex, ¿sí? Yo era un alumnito que veía a este buen señor que se movía en el campo de la abogacía, se movía en el campo del derecho, porque mismo en el campo del derecho, cuando, bueno, y era consciente de sus actos, o en, digamos, los artículos del Código Penal, donde se establece ciertos criterios de inimputabilidad. Estoy hablando de lo que no sé. Vamos a empezar por ahí, que es mi especialidad, hablar de las cosas que no sé. ¿Sí? Ciertos criterios de inimputabilidad, y no son criterios que llueven, son criterios que gente con algún tipo de formación dice es inimputable, o algo parecido, y eso serio si sale de algún lugar. Lo que dio Pábulo, lo que permitió ciertos desarrollos de la psiquiatría dinámica. De hecho, Roberto, de cierto tipo de psicoanálisis. Sí. Sí, todo. La psiquiatría forense es el mayor desafío para el derecho penal, por ejemplo. Es como la incógnita histórica, nunca resuelta. Bien. En parte es un recuerdo personal, pero era la primera vez en que yo escuchaba técnicas
sino que además hablaba de la responsabilidad de los actos. Y de los actos como, digamos, dentro del campo del derecho. Una del saber, ahí se ha perdido. Volvimos, ¿están ahí? ¿Se escucha? Sí, ahora sí, se estaba cortando un Sí, poco. se escucha. Se escuchaba. Ahí se escuchaba bastante mejor. Sí. Me llama la atención porque, bueno, me comuniqué con un docente, coordinador mío, les pido disculpas, yo estoy abonado al señor Fiverr, le pago un buen servicio, pero no, es algo que me excede, ¿eh? Así que les pido disculpas si esto sucede. Bueno, yo voy a continuar como si me estuviesen escuchando. Se me había armado, hablando con Lucía, con Mariana y con Larisa, dos dimensiones de lo que era el saber analítico, una dimensión más singular, más propia, que es un saber sobre uno mismo, es un saber del psicoanálisis, pero que es un saber de uno mismo, y otra dimensión que tiene que ver con lo que vamos a trabajar este año, con una porción de lo que vamos a trabajar este año, qué es lo que el psicoanálisis nos puede saber como teoría que se va sentando conforme la práctica de diferentes analistas. La teoría psicoanalítica, el resultado de la praxis psicoanalítica. El psicoanálisis tiene una manera muy especial de generar saber. No es que tienen profesores que traen raras teorías y que con esas raras teorías los demás estudiamos y seguimos. El saber psicoanalítico es un saber estamos pasando. Bien, perdón, pero venía leyendo lo que aparece en la pantalla. La teoría psicoanalítica es la sedimentación de una práctica analítica, de una práctica como la de Lucía, la de Mariana, que ha hecho que los analistas y algunos pacientes que luego continuaron ejerciendo el psicoanálisis, hayan transmitido, hayan escrito el resultado de una experiencia que intentó y ha sido leída conforme los criterios con que se pudo. El psicoanálisis se armó un poco así, con algunas cuestiones, algunos conceptos de la psicología,
que a su vez es una rama de la filosofía. Parece que no, pero la psicología en su origen es una rama de la filosofía. Entonces, el psicoanálisis tuvo que tomar esos conceptos, la conciencia, lo inconsciente. Tuvo que tomar esos conceptos que venían de la filosofía y sedimentó en esta teoría que está escrita en los libros que uno tiene en la biblioteca. Y voy a ir entrando en nuestra teoría psicoanalítica 1. Cuando a mí me propusieron armar esta materia, a mí se me ocurrió que podía llegar a ser una buena idea trabajar alguno de los conceptos del psicoanálisis. Algunos de los conceptos del psicoanálisis que son construcciones. Los conceptos del psicoanálisis son construcciones, como la mayoría de los conceptos. No son entes, no son entidades, no son sustancias, ¿sí? Por ejemplo, si yo a ustedes les digo el sujeto, yo no les voy a preguntar a cada uno cuál es su idea de lo que es el sujeto, pero más o menos imaginariamente piensan en una persona, un sujeto que es una persona. ¿Sí? Es una manera de pensarlo. Sin embargo, el sujeto, que es un concepto del psicoanálisis, que también es un concepto de la psicología y de la filosofía y del derecho también, son construcciones. Son construcciones. De tal manera que yo puedo decirles que el sujeto no coincide con el yo. El sujeto no coincide con la conciencia. Es otra cosa. Entonces uno dice, bueno, entonces vamos a ver de qué está hecho el sujeto tal como es concebido por el psicoanálisis. Es desustancializar algo, desontologizar algo. Decime qué entendés por sujeto. No es un tipo, una persona. El sujeto dijo tal cuestión. Esto es así en todos los campos. No parece evidente, digamos, a simple vista, pero es así en todos los campos. Yo recuerdo, por ejemplo, alguna de las primeras definiciones que leí respecto del sujeto, la leí en un señor alemán que se llama Hans Kelsen, que escribió un libro que se llama Teoría Pura del Derecho. Y que él tenía una definición del sujeto, pero que era muy poco evidente para lo que uno entendía que era un sujeto. Para mí un sujeto es un tipo, un chabón, una chabona, eso es un sujeto. ¿Sí? Y sin embargo este autor hablaba, decía desde el punto de vista del derecho, te pido por favor Lucía si me equivoco que me disculpes, pero él tenía una teoría que desde el punto de vista del derecho un sujeto es nada más que una especie de ramillete de derechos y obligaciones, o una cosa así. Entonces yo decía, bueno, es como una definición altamente operacional para el ámbito del derecho de lo que es un sujeto, que es completamente diferente de lo que es el sujeto en el campo de la ética. Hay una teoría del sujeto. Justamente, Roberto, Kelsen construye su teoría sobre, digamos, respondiendo a la pregunta ¿qué es el derecho? No qué es el sujeto, separando derecho y moral. Entonces, de ahí lo que usted está mencionando, justamente el objetivo de él era separar al sujeto de sus vicisitudes éticas y morales, que Bien. son sus vinculaciones con la sociedad, digamos, con las construcciones culturales y los estereotipos, etcétera y etcétera. Bien.
Bien. Sí, sí, es más o menos lo que recuerdo, haber leído de la fundación de lo que es el derecho positivo, del ius positivismo, a diferencia del derecho natural, porque el derecho natural se basaba en una concepción del hombre, en una concepción del hombre, en la naturaleza, del hombre creado por Dios para algunos. Entonces había como una especie de mezcla de ética, de religión, de psicología, y alguien agarra y dice, yo robo con todo esto, a mí lo que me interesa es puramente un sujeto en el campo del derecho, lo demás no me interesa nada. ¿Por qué les traigo esto? Les traigo esto porque muchas veces, cuando uno quiere transmitir algo en el psicoanálisis, cuando uno quiere transmitir, vamos a suponer que yo hubiese tomado el concepto de inconsciente, alguno de ustedes, algune, como no veo varones, no veo hombres, voy a usar el femenino. Discúlpenme, cuando ves algún varón, digo, bueno, eh, 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 si no, si escribir y decir que yo no soy consciente, otro vehículo neutro. Podría decir el inconsciente o lo inconsciente. Lo inconsciente es el resultado de una práctica, es el resultado de una construcción conceptual que deviene de una práctica de una serie de niatos, de una serie de chabones y chabonas que se pusieron a escuchar a la gente que sufría, que tenía síntomas, y que fueron construyendo de a poco esos conceptos de la teoría psicoanalítica. Alguien los puede discutir desde afuera alguien puede decir, no, estos conceptos son una mierda, esto no sirve, está perfecto. Pero lo primero que les quería transmitir es que son conceptos que son resultado de una práctica, de la práctica analítica. Una praxis es eso. Es una noción más filosófica la de praxis, pero tiene que ver con algo práctico, con algo pragmático, con algo fáctico, con algo que se hace, pero que a la vez tiene cierto nivel de elucidación, cierto nivel de conceptualización. ¿Sí? Por ejemplo, la praxis política, un militante político. Un militante político, bueno, tiene que militar es poner el cuerpo, moverse, ir, volver, para lo que fuere. Para lo que fuere. Pero hay detrás de eso, sosteniendo todo eso, cierta dimensión que es política, que es ideológica, elucidada en ese momento, que uno sabe, elucidada en ese sentido, que uno sabe para dónde va, sabe para lo que milita. Cuando uno ya no sabe para lo que milita, por lo que fuese, porque se quebró el militante, deja de militar. O sea, no es solamente una cuestión práctica, es una cuestión conceptual, ideológica, política. Si hay un concepto que agitó las aguas dentro del psicoanálisis, si hay un concepto que armó todo tipo de querellas, de peleas, de encontronazos entre psicoanalistas, de polémicas dentro del psicoanálisis, es el concepto de complejo de castración. Ha generado cismas
Y cuando digo cismas, estoy usando, digamos, esa palabra en el sentido propio, de divisiones irreconciliables, de grieta, esto como la Reforma y la Contrarreforma, Calvino, Lutero. Digamos, han pasado siglos y la Iglesia Católica está en uno por un lado, otro por el otro, y bueno, ahora, últimamente, el Papa se arrima, saluda, da la mano, qué sé yo, pero vos por tu lado, yo por mi lado, y acá no hay negociación posible. ¿Sí? O postulo que las Sagradas Escrituras deben ser interpretadas por quien las lee, y estoy yo con mi conciencia frente a mis actos, y el único principio rector está en las Sagradas Escrituras, pero soy yo el que dice lo que dicen las Sagradas Escrituras, y estamos del lado de Calvino y de Lutero, o estamos del lado de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que el Papa y los que le vienen abajo te dicen que dicen las Sagradas Escrituras. Eso es un cisma irreconciliable. Irreconciliable porque es un principio a partir del cual se generan un montón de cuestiones. Pero es un principio en el que no nos ponemos de acuerdo. Eso fue el complejo de castración. Tiro palabras porque nos estamos conociendo. Nos estamos conociendo. Ustedes se dan cuenta que la clase de hoy parece un poco errática, pero parece un poco errática porque no estoy siguiendo el libro. Vamos a seguir los libros. Yo les voy a ir transmitiendo reglón por reglón algunas cuestiones. Hoy estoy un poco errático para contarles la historia. ¿Sí? Pero ustedes imagínense cuando un tipo como Freud, o un tipo como Abraham, o un tipo como Alexander, dijo, bueno, se atraviesa el complejo de la castración y las mujeres frente al complejo de castración quedan presas de lo que se llama la envidia del pene. Imagínense las psicoanalistas de la época. Imagínenselas. Podés pensar. Y de la actualidad también. Yo te iba a decir, para imaginar a las de esa época podemos hacer el pequeño recorrido de escuchar a las de ahora. Las críticas siguen vigentes, sí. Sí, y las vamos a leer. Y las vamos a leer, porque a mí lo que me interesa es eso. Ahora se lo digo en cortocircuito. Pero en cortocircuito, en esta materia, lo que más vamos a leer, o lo que más importancia yo le voy a dar, es a las mujeres psicoanalistas que han escrito sobre esto. Me interesan ellas más que lo que diga Freud. Nosotros dentro del psicoanálisis tenemos, porque por ahora estoy dentro de lo que es el psicoanálisis, dentro de lo que es el psicoanálisis. No se me escapa que todo este quilombo fuera del psicoanálisis se multiplicó por 80. Las corrientes feministas, las psicoanalistas feministas, ¿sí? El brulote que se le ha puesto al psicoanálisis de una cosa polillada, vieja, falocéntrica, patriarcal, el psicoanálisis es criticado en la actualidad, digamos, no se queman los libros, pero se lo critica burdamente, es una teoría ideológica, altamente falocéntrica, ¿sí? Fruto del patriarcado. Y vamos a leer mujeres que escriben eso, y a mí me interesa transmitir eso, el complejo de castración, el quilombo que se ha generado fuera del psicoanálisis a nivel político, ¿sí? ¿Sí? Pero dentro del psicoanálisis no fue menor. Dentro del psicoanálisis no fue menor. Razón por la cual, si hay un concepto que un psicoanalista no quiere hablar, y menos cuando hay 15 rostros femeninos que te están mirando, es el tema de la envidia del pene. Uno no quiere hablar de eso.
El psicoanálisis es como lo esconde y lo mete debajo del colchón. Entonces, cuando me propusieron, bueno, a ver, teoría psicoanalítica, a ver qué autores, qué conceptos, qué sé yo, dije, bueno, nos metemos en este quilombo. Digo, prefiero este quilombo porque es una cosa viva, es una cosa completamente viva, a ver cómo se entiende, a ver cómo ha sido leído, cómo lo pensó Freud, cómo lo pensó Melanie Klein, cómo pensaron esta cosa, Ernest Jones, Melanie Klein y Karen Horney se pelearon con Freud. No es que se agarraron a trompadas, pero le dijeron, vos no entendés nada, no entendés absolutamente nada. Como sos digamos, un macho patriarcal, se lo decían de otra manera, pero se lo decían. Respecto del tema del complejo de castración, el complejo de masculinidad en una mujer. Freud tenía estas cosas, ¿viste? Veía una piba y era una joven con criterio propio, estudiosa, trabajadora, brillante. Mujeres que han sido brillantes, mujeres que yo no las conocí, pero Lu Andrea Salomé, si yo lo hubiese conocido, me hubiese enamorado de ella, lo que pasa es que no la conocí. Lu Andrea Salomé, ¿de quién terminamos hablando? Lu Andrea Salomé era una mujer. A lo mejor leyeron algunas cosas de ella, o a lo mejor vieron alguna película sobre ella. Googleen Lu Andrea Salomé alguna película. Conoció a un poeta que era el poeta de la época, Rilke, y Rilke se recontraenamoró de ella. Y después conoció a Nietzsche, y Nietzsche se enamoró de ella. Y después ella se dedicó al psicoanálisis, a las reuniones con psicoanalistas, y cuentan que en la reunión de los miércoles, que es que se juntaban los psicoanalistas para trabajar algunos conceptos, cuando ella faltaba, Freud se quedaba como un pelotudo, con la mano así, no sé si se ve, con la mano así, se quedaba mirando el banco vacío donde ella siempre se sentaba. Freud mismo quedó recontra. Bueno, de alguien así, no era raro que si además tenía cierta ondita de pelea y de competencia con los varones, digan, esta mujer tiene un complejo de masculinidad. Uno lo llega a decir hoy, te tiran un balde de nafta y después el fósforo, y está bien, pero hay que ubicarse en la época, hay que ver qué se quería decir cuando se decía complejo de masculinidad, qué coyunturas clínicas había, que bastaba que una mujer, digamos, no sé, se empoderase, no sé de qué manera decirlo. Lu Andrea Salomé era una mujer muy especial, muy, muy, muy especial, incluso hasta se discute, no se sabe si alguna vez tuvo sexo con un hombre. Ella era hija de un pastor. Una mujer muy especial. Ya vamos a leer algunas cositas de ellas. Como vamos a leer sobre Karen Horney. Como vamos a leer sobre psicoanalistas que hay como cierta dimensión resistencial a volver a conectarse con ellos. En el campo del psicoanálisis, excepto Larisa, Lucía y Mariana, aparentemente todos, todas, todes. Ahí está Juan Castro, perdón Juan. Estabas como en un rincón, en un costado, y lo que veía en primer plano era el rostro femenino. Dentro del psicoanálisis tenemos la fucking orientación de agarrar y decir Freud, Lacan. Freud porque fue el que abrió el camino y que como fue quien abrió el camino nos dijo pasa por este lado, ¿sí? Y Lacan porque ha sido me parece a mí el psicoanalista más lúcido desde la aparición de Freud, el psicoanalista más lúcido en términos de leer a Freud y de leer los datos de la época.
a partir de las construcciones freudianas, leer los datos de la época. ¿Sí? Entonces tenemos la costumbre de somos todos especialistas en Freud y Lacan y los psicoanalistas en general dan materia de Lacan. Y está perfecto. Yo mismo tengo un seminario de Lacan. Un seminario, un espacio sobre un seminario de Lacan. Y Lacan ha sido el autor que más leí en mi vida. Y soy miembro de una escuela que se llama Escuela de la Orientación Lacaniana. O sea, digamos, puede haber, digamos, más fanáticos, militantes, como en la vida hay de todo, pero si a mí me dijesen cuál es el principio orientador de tu práctica, yo diría el psicoanálisis de orientación lacaniana, ¿sí? Sin embargo, entre Freud y Lacan, entre estos dos muchachos, hubo mucha gente muy lúcida, muy inteligente, muy clínica, que captó aspectos de lo femenino que antes no se había captado. De hecho, Freud aprendió de ellas, porque empezaron siendo algunas pacientes de Freud, pero después se dedicaron al psicoanálisis, y hay textos donde vamos a leer que Freud conversa con ellas y aprende de ellas, porque ellas mismas, al ser mujeres, generaban una relación transferencial diferente que la que se armaba con Freud. Parece que incluso dentro de un consultorio, cuando algunas mujeres se ponen a hablar cosas de mujeres, el analista mujer no hablan lo mismo que hablan con un analista varón. Entonces Freud dijo, che, evidentemente se conectan de otra manera con ella, porque yo esto no lo escucho. Y todo lo que en determinado momento de la historia del psicoanálisis, ha tenido un peso crucial, pero crucial, que es la relación de la niña con la madre, la relación cuerpo a cuerpo con la madre, la relación erótica, sexual de una niña con la madre. Esto apareció en el campo del psicoanálisis gracias al aporte de analistas mujeres, que son lo que más me interesa. Mucho más que lo que aportó Freud, mucho más que lo que aportó Lacan. Quiero hacer un pequeño camino con ustedes para leer a estas psicoanalistas mujeres. Ellas tenían una idea, ellas iban modulando lo que entendían ellas por el complejo de castración. Lo que ellas entendían. Entonces hubo desde mujeres como Karen Horney que escribían, decían, esto del complejo de castración es una cosa ideológica, que existe, la envidia del pene, que existe, sí, que existe, porque en algunas mujeres la envidia del pene, pero también hay otras envidias. ¿Por qué darle tanta importancia? ¿Saben por qué le dan tanta importancia? Porque ustedes son un grupo de varones pajeros que están pensando que lo que escriben ustedes es la gran verdad. Vamos a leer a Karen Horney, no dijo pajero, eso lo digo yo, pero enojada, militante, pero militante desde el psicoanálisis, no militante en contra del psicoanálisis. Entonces vamos a leer algunas mujeres, no solo mujeres, pero vamos a leer algunas mujeres que a mi gusto han captado algo de lo femenino, que captaron algo de lo femenino que no lo habían captado los demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué les propongo? Bueno, de movida les propongo una cuestión que es, a mí me resultaría enormemente más fácil agarrar y hablar de la noción de inconsciente previa al psicoanálisis, la noción de inconsciente del psicoanálisis y el final de la noción de inconsciente por Lacan en tal seminario del psicoanálisis. No nos vamos a pelear. No nos vamos a pelear porque es teoría psicoanalítica, esto no. Y van a ver que en algún sentido algo también a ustedes las
las va a tocar, porque van a decir, che, lo que dice esta mina no tiene la más mínima idea. Pero lo que dice esta otra puede que tenga, hay algo de esto. ¿Sí? Hay algo de esto. Algo, no quiere decir todo, pero hay algo de esto. Entonces vamos a trabajar el complejo de castración. Vamos a leer algunos textos de Freud, porque la idea sería no leer textos de Freud. La idea sería no leer textos de Freud, pero la idea nunca la he podido concretar. Si yo tengo que leer a psicoanalistas que conversan con Freud, hay 3 o 4 textos de Freud que vamos a tener que puntuar, porque ellas conversan con él, y porque incluso el concepto de envidia del pene es un concepto que hay que ubicarlo. Hay que saberlo leer, porque si no uno entiende lo primero que se le viene a la cabeza. Ah, ella cayó bajo el efecto de la envidia del pene. ¿Qué quiere decir? Y bueno, que vio que el nene tiene pene, ella no, y ella envidia el pene. Es una noción, no es muy elaborada como noción. No es muy elaborada. Por eso me parecía que hay que seguir ese tipo de construcciones hasta la disolución de ese concepto por las transformaciones que ha tenido el concepto de complejo de castración. El complejo vamos entrando en la materia, ¿sí? Vamos entrando, seguimos entrando. Alguna vez yo esta materia ya la daba con este texto en la mano, leyendo las fantasías sexuales infantiles, y arrancaba de ahí. Después me di cuenta que es mejor generar el marco, porque los textos freudianos son textos que ustedes van a poder abordarlos con tranquilidad. Digamos, Freud es un tipo que quiere hacerse entender. Él busca hacerse entender. Son textos con los que uno puede conversar, ¿sí? En cambio, el marco en sí mismo, les pido disculpas, pero desde que se había cortado la conexión, dije voy a dejar esto abierto para... Ya estoy apagando. Les decía que el concepto de complejo de castración ha ido mutando, y esas mutaciones se llevaron puestos a algunos conceptos que ya hoy no forman parte del acervo psicoanalítico. Por ejemplo, el de envidia del pene. Ya nadie habla de eso, y como les decía, hay cierta resistencia a traer eso a la luz, como si uno negase parte de su pasado. El psicoanálisis también tiene este tipo de cuestiones que tenemos cada uno de nosotros. No sé si somos 15, 16, 17. Yo no conozco a nadie de acá, pero sí les garantizo que hay una parte del propio pasado que todos queremos olvidar. Roberto, ¿pero eso por influencia del feminismo o fue por otros motivos? En principio y hasta donde me concierne, no vi quién preguntó, y no les conozco la voz todavía. Lucía, la abogada, que lo está interrumpiendo mucho, perdón, disculpe. No sé si le molesta, si prefiere... Mira, no me molestan lo más mínimo. No me molestan lo más mínimo, y al revés. Insisto con esto de lo que yo les contaba no en términos de feedback, pero les decía, a mí me retroalimenta saber por las intervenciones de ustedes, yo me ubico un poco por donde están, porque yo de mi interlocutor lo único que sé que está Juan Castro, me parece que era, bueno, está Nicolás ahora, pero con la pantalla apagada, hay interlocutores, pero no sé, digamos, no sé por dónde andan, y para generar interlocución hace falta eso. Un diálogo. Así que para nada, Lucía, como cualquier otro, hablemoslo. Por influencia del feminismo, en principio no,
En principio no, por influencia directa del feminismo no, pero sí cayó en desuso por una forma de ser leído. El complejo de castración empezó a ser leído de otra manera, empezó a ser leído a partir de otras disciplinas, a partir del saber que se sedimentaba de otras disciplinas. Y en esas otras disciplinas el feminismo estaba como, digamos, está en todos lados, y entonces no es un cambio como el que uno empieza a verificar hoy en día, que son como cambios directos. Yo cuando tengo que hablar con gente así, y yo doy clases en varios lugares, siempre me encuentro con el mismo lío y no lo puedo solucionar, ¿viste? Yo hablo algunos, nosotros podemos, y digo, y me siento como un poco, digamos, presionado, porque, ¿por qué? Porque sé que hay cambios epocales en las cuales la cuestión del feminismo tiene una importancia radical. En el psicoanálisis no. La tiene, pero la tiene de manera indirecta. Lo que pasa es que la pregunta que le hago es porque cuando leí algunas críticas feministas al psicoanálisis, a veces me parecía que se quedaban con la literalidad de envidia del pene como literalidad del miembro masculino, y en realidad puede ser una envidia a la posición masculina dentro de la sociedad, o a la posición dominante, qué sé yo, digo, perdón, no quiero decir cosas que no conozco, pero a veces me generaba esa sensación, y por eso le hago esta pregunta, porque envidia el pene si uno lo toma literal, pero si no, sí, yo también envidio el pene. Qué sé yo. Si se refiere al lugar de los varones en el mundo, lo envidio. Sí. Mirá, dos cosas para decirte. La primera, que la intervención está como muy orientada. Lo que pasa que para hablar de ese concepto envidia del pene, primero hay que hablar de lo que es envidia, que uno puede llegar a más o menos a entender qué es la envidia, y después lo que es el pene. Y no es algo obvio. Freud lo llamaba premisa fálica, y ya mete ahí algo. Porque una cosa es el pene y otra cosa es el falo. El falo es un símbolo. El falo es un símbolo que tiene, que ha tenido en algunas culturas, imágenes de penes erectos, y decir, eso es el falo, sí, cómo no, ¿sí? En Pompeya, digamos, dentro del Imperio Romano, dentro de muchas culturas hay estatuillas falocéntricas, desde el Imperio Inca hasta el Imperio Romano, sí. Pero ustedes imagínense que un psicoanalista empieza a trabajar y decir, che, esto está en el lugar de otra cosa. Esto no tiene que ver con un órgano. Esto tiene que ver, como decía Lucía, con una posición de poder, con una posición en el deseo. Y lo peor de todo, o lo mejor de todo, es que esto no es consciente, que esto se juega a nivel inconsciente, a nivel donde uno dice, bueno, a mí las cosas en la vida se me organizan así, no es que yo las decido. Y entonces empezamos a discutir qué es el falo. Entonces hablamos de mujeres fálicas. Entonces ya nuestra cabeza dice, no, mujeres fálicas deben ser Margaret Thatcher, Condoleezza Rice. ¿Vieron esas mujeres que a veces aparecen, saben quién es, se acuerdan quién es Condoleezza Rice? La ministra de que tenía Bush, hijo, cuando empezó a bombardear medio mundo buscando Al Qaeda. Y estaban todos los militares tirando bombas por todos lados, pero estaban coordinados por una mujer
que uno decía, bueno, esta es una tipa guerrera, se paraba frente a los oficiales del ejército y decía, esto se hace así, esto se hace así, esto se invade acá, se invade Afganistán, vamos a bombardear acá, vamos a bombardear allá, y qué sé yo, y mujeres así. Ustedes son jóvenes, entonces se perdieron la época de la Dama de Hierro, Margaret Thatcher, cuando surgió en Inglaterra, que fue, digamos, donde nació el realismo, vamos a decirlo así, está mal dicho, pero bueno, en fin, políticamente, ¿sí? Era una mujer que se enfrentaba con los mineros del Reino Unido, que le habían hecho una huelga, los mineros, los camioneros, y no al pedo la llamaban la Dama de Hierro. Entonces uno dice, es una mujer fálica, pero no tiene pene. Y bueno, entonces, porque falo, cuando hablamos de falo ya estamos hablando de otra cosa. Yo les podría decir a ustedes que el falo es el significante de la falta, o el significante del deseo, ¿sí? O el significante que da la ley del deseo del otro. Y son frasecitas, pero hay que trabajar cada una. Vamos a trabajar algo de eso. Vamos a trabajar algo de eso, pero ¿para qué sirven esas frasecitas? Ni para anotarlas sirve. Sirve para darse cuenta de que cuando hablamos del complejo de castración, no hablamos simplemente de que a alguien le cortan el pito. Originalmente, sí. La fantasía, el miedo que puede tener un niño de que se le corte el pito. Sí, originalmente sí, pero después fue cambiando la elaboración teórica. Se dieron cuenta de que ese hecho clínico, tenía otra coyuntura, se daba en otra coyuntura, con otras coordenadas, incluso coordenadas epocales. Entonces dijeron, bueno, es otra cosa, tiramos al tacho de basura el complejo de castración, no, lo hacemos funcionar de otra manera. El complejo de castración, yo arrimo cosas, porque hoy no estamos con libros, ¿sí? El complejo de castración arranca con la idea de que no hay sujeto que no esté castrado. No hay. No hay sujeto que no esté horadado por una falta. No hay sujeto que no esté atravesado por una dimensión de falta. No lo hay. No lo hay. Y cuando digo falta, les invito a imaginar esa dimensión de falta en todos los registros, todos y cada uno de los registros de que sean capaces. No hay nadie que no esté cavado, agujereado, marcado por una dimensión de falta. Nadie. Entonces hay posiciones. Hay posiciones. Arrancamos con la idea de que todos estamos castrados y en la medida que estamos castrados todos somos deseantes. Si estamos habitados por una falta, pues bien, somos deseantes de algo que la podría colmar, de algo que podría colmar esa falta. Estoy dando como un paradigma demasiado consciente, porque uno dice, sí, es verdad, sí, a todos nos hace falta. ¿Sí? Hay maneras de colmarlo, hay toda una clínica de las diferentes estrategias que los sujetos tienen para colmar esa falta. Si ustedes la miran de cierta manera, es una falta buena. Es un agujero bueno, porque te empuja al deseo. Entonces uno dice, bueno, y me anoto en una especialización, y ojalá encuentre algo dentro de la especialización que me llame la atención, así me pongo a leer con ganas. O sea, si uno lo mira desde cierto punto de vista, es una falta muy operativa, porque te lleva a desear, te lleva a conectar. Yo quiero aprender, yo quiero saber, yo quiero... ¿Sí? Esa falta, ¿saben cómo la llamamos? Castración. Miren qué loco.
que la castración ahora no es que te corten el pito. La castración es un hecho de estructura. ¿Qué quiere decir un hecho de estructura? Dicho mal y rápido, que todos estamos castrados, que por alguna condición que podemos discutir, dentro del psicoanálisis lacaniano dicen por el hecho de hablar, por el hecho de que somos un animal que habla, por el hecho de que somos un animal que se conecta con un universo simbólico. Hay animales que no se conectan con el universo. Está la abeja que hace así alrededor de la planta, vienen las abejas, sacan el polen, se vuelven, pero nadie dice, ninguna abeja dice, basta de polen, quiero irme el fin de semana a volar a otro lado. No hay, eso no hay, eso es el humano que dice, basta de polen, quiero irme el fin de semana. ¿Sí? O sea, un pequeño rasgo de teoría, por el hecho de estar conectados a un universo simbólico, nos encontramos con algo que es simbólico, que es la falta. No hay teoría de la falta que no tenga que ver con un universo simbólico, porque en el mundo, en lo real del mundo, en la realidad del mundo, no falta nada. No falta nada. Si uno dice falta, falta esto, es porque hay un universo simbólico. ¿Sí? Entonces ya el complejo de castración no tiene que ver con que te corten nada, tiene que ver con el hecho de ser un sujeto hablante en un universo simbólico y que por conectarse con esta dimensión de falta, esto es sencillo de explicar, digamos, estas son las obras completas de Freud, son 24 tomos. Entonces uno mira el tomo 1, 2, 3, 4, 6, 7, hasta 24. 1, 2, 3, 4, 6, hasta el 24. Si alguien saca una colección así, alguien le podría decir, falta el 5. 1, 2, 3, 4, 6, falta el 5. ¿Por qué? Porque después del 4 viene el 5. Eso es simbólico. Eso es simbólico. La falta es algo que uno encuentra en lo simbólico, no encuentra en ningún lugar. Ya estoy empezando de atrás en esta materia. ¿Sí? ¿Por qué uno debería pensar que una niña concibe que a ella le falta algo? Vamos a encontrar en los textos freudianos. La niña seguramente con un compañerito de juego en determinado momento lo vio, o vio a un hermanito menor que nació, entonces lo vio en la cuna y vio que tenía pene. Falta eso que él tiene. A mí me falta. Como si alguien viese eso y dijese, a mí me falta, por el hecho de verlo. El año pasado estaba con una colega, acá, en este mismo espacio, el año pasado, y era alguien muy lúcida y muy espontánea. Entonces ella decía, pero escúchame, Roberto, a mí, yo desde chica, lo que me ha llamado la atención y me daba cierta dimensión de envidia, eran las tetas. Yo veía a las mujeres más grandes, viste, con tetas, y yo no, era alguien que por lo poco que se veía, vieron que en estos dispositivos de la panza para abajo es nuestro. En mi caso, creo que desde los hombros para abajo no existo, soy una carita que habla, ¿sí? Pero en el caso de ella estaba puesta de tal manera la cámara que se veía que no era alguien muy tetona. ¿Sí? Pero ella decía, ¿por qué no poner la envidia de las tetas? ¿Por qué poner la envidia del pene? Y tenía razón. Digo, ¿por qué simbólicamente? Cuando Lucía hizo el comentario de, por ahí, la corriente feminista, Mariana soy, perdón, Roberto. Mariana, te veo.
cuando Lucía hizo el comentario de la corriente feminista, de la cuestión simbólica de la envidia del pene, de la no literalidad, la diferencia entre el pene y el falo, yo pensaba que también podemos pensar que no es casualidad, por el contexto, por la época en la que fue desarrollada toda la teoría de Freud y los conceptos que la componen, que efectivamente aún siendo simbólico y aún hablando de falo y no de pene como órgano biológico, seguimos hablando de un concepto, o sea, seguimos, quiero decir, él habla y utiliza para elaborarlo un concepto que es propio de lo masculino, ¿no? Lo traigo a cuenta por esto que decís vos, que bueno, ojo, igual seguimos hablando de masculinidad, que la envidia está puesta en todo lo que la masculinidad representa simbólicamente. Y esto que contás de lo de la envidia de las tetas, un poco me retrotrajo a esto que pensé cuando Lucía hizo el comentario que hizo. Y en el momento no lo dije, digamos. Está bien, está bien. No estoy de acuerdo. No quiere decir con eso que tenga un posicionamiento, yo personalmente, en contra del concepto, más bien todo lo contrario. Creo que todo lo que rodea el complejo de castración en la teoría de Freud es brillante, digamos, eso es una opinión personal, pero sí digo cómo se juegan las cuestiones, hablando del habla, del lenguaje, de las terminologías, ¿no? Cómo se juegan contextualizando la situación en la que surge toda esta teoría. Sí. Entonces el varón, Mabel Sol, una pregunta, ¿y el varón, la castración del varón la castración del varón se vería en la ausencia de pecho, diríamos, la castración del pecho? No en ese sentido. No en ese sentido. A ver, voy a responderte por un sesgo clínico. Este es un juego que vamos a hacer constantemente. Y aprovecho que hay colegas, porque los colegas también pueden traer sus viñetas clínicas. Hay una especie, Mabel, de coyuntura que uno vuelve a encontrar muy habitualmente en la clínica. ¿Sí? Es como una especie de escena que ya cuando la ves venir decís, por un lado, consulta un hombre, un varón, un señor, un joven. Uno lo toma el denominador común de esta escena. Pero puede ser un joven de 40 años, un joven de 70 años. Que consulta por lo siguiente, consulta porque, voy a tomar el ejemplo uno que me parecía un poco risible. Me parecía un poco risible, pero no por el paciente, me parecía un poco risible porque toca algo de la posición masculina. Y la posición masculina tiene aspectos muy risibles. Consulta a alguien porque no puede hacer volar a la mujer. No la puede hacer volar. Uno dice, bueno, que es piloto de aerolínea, no sé qué es piloto, es piloto de helicóptero, y la mujer tiene no le puede. ¿Qué quiere decir que no volar? Que cuando él tiene relaciones con ella, él se esfuerza para que ella pueda llegar a volar, ¿sí? Y todo ese esfuerzo es vano, porque él, a quien le gustaba, dije la esposa, bueno, estoy mezclando ejemplos, pero ya les dije que iba a ser como una condensación de diferentes situaciones. La novia, la esposa, él le gusta mucho, pero claro, en el acto sexual él acaba, eyacula.
Y entonces desde ese punto de vista, él no quiere eyacular tan rápido, él quiere durar más, quiere durar más porque él quiere durar tanto como para llegar a hacerla volar, y sufre y se angustia y hace síntomas físicos que a veces tienen que ver descriptivamente con la disfunción eréctil, porque ya otra vez confrontado a la posibilidad de estar con esa novia y saber que él no la va a poder hacer volar y no la puede hacer volar, ya no tiene erecciones. Toda una serie de síntomas que pasan por el tema de la angustia, por el tema de la inhibición, síntomas corporales que se basan en ¿qué? En una especie de delirio de que él con su órgano debería hacer volar a esa mujer. Entonces los amigos, primero la mujer, la amiga, la novia, la chonga, le dijo, che, boludo, tranqui, relájate. No cambió nada. Y lo agarran los amigos y le dicen, che, pero ¿qué es una cuestión de eyaculación precoz? ¿Qué duras? ¿Unos segundos, 5 segundos? No, duro no sé cuántos minutos, no estoy con el reloj, pero es una cosa que dura, es una cosa que... Y entonces, no, pero no es lo suficiente, no es suficiente, yo tengo que tener más, yo tengo que poder más, y eso empieza a tener hasta un sesgo, si se quiere, delirante, que uno debería hacer volar a otro por, no sé, viste, como si tuviese alas en el pene, ¿sí? Ni que hablar cuando esto aparece en el consultorio bajo la modalidad del tamaño, del largo, del ancho, del perfil, de la curvatura, ni que hablar. Nadie se los va a contar, o muy poca gente se los va a contar, pero tiene aspectos delirantes, a veces de vender bombas de presión para que el tipo se ponga una bomba así, qué sé yo, y vea que el pene se le agranda. Entonces dice, ahora vamos yendo para el lado que tenemos. El complejo de castración se le puede jugar en una situación, en situaciones concretas, porque vamos a trabajar lo que es el complejo de castración. Y el complejo de castración en las escenas en las que se monta la estructura psíquica. ¿Sí? Yo hace un rato venía diciendo, ¿saben lo que es la castración? Una falta. La inscripción de una falta. La inscripción de una falta que empuja al deseo. Pero eso es la estructura. Este buen muchacho que yo estoy inventando, porque es la condensación de muchos hombres, tiene encarnada, y nunca mejor dicho, encarnada esa falta en el órgano, porque duró poco, porque es chiquito. Eso en la posición masculina es tan pregnante, es tan fuerte, que a veces tiene visos delirantes, porque si esta chica un día se aburre del nabo que la quiere hacer volar, un día se aburre, o le gusta otro tipo, o lo que caramba fuere, ¿sí? Y lo deja, como una vez pasó. ¿Saben cuál es la interpretación? Me dejó porque la cogía mal, y ahora se fue con un chabón que se la está cogiendo mejor. Y uno dice, pero ¿de dónde carajo sale este delirio? Porque a lo mejor se fue con un tipo que era más tranqui, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y cogía, el tipo, no, cogía menos, qué sé yo, sí, más o menos cogía, pero le gustaba otra cosa, tocaba la guitarra, así, no sé. Y sin embargo hay como una posición fálica, en el sentido de se tiene que haber este objeto que tiene que funcionar de tal manera, ¿sí? De tal manera, y que está atacada, vamos a ponerlo así, que está atacada por una dimensión de castración que no es el pito. El tipo no dice, yo tengo angustia, que vengan a cortarme el pito.
Dice, loco, estoy castrado, yo no tengo la pija que debería tener. Porque miro las porno, y qué sé yo, y yo esas cosas no lo hago, las porno, las minas gozan, vuelan, no sé si vuelan, pero hacen, no sé, se vuelven locas, y yo estoy con esta, y no. Entonces, Mabel me parece que es la que me preguntó cómo se jugaba el complejo de castración. El complejo de castración, tiene una dimensión de estructura, y en la dimensión de estructura yo diría que es el complejo de castración, es la inscripción de una falta. La inscripción de una falta se puede dar de muchas maneras, pero pensemos en la más básica de todas. Advenimos a un mundo simbólico, y en lo simbólico hay una cosa que fuera de lo simbólico no está, que es una falta. Nos conectamos con una falta. A todos somos carentes. Esa falta que en la ese discurso de los hombres, se me fue, perdón, pero a veces no manejo bien, porque está levantar la mano, presentar. Ruth. Dale, Ruth, decime y. Bueno. Que te tengo que tocar acá. A ver, no puede quitar. No, ni te quiero quitar. Bueno, para que termino la idea, te desmuteás y me decís. Bueno, ok. Lo que les quería decir es que nos tenemos que hacer, pero estoy empezando por la parte final de la materia. El complejo de campo simbólico, en un universo simbólico, que estructura un universo de falta, un universo donde hay una falta. Esa falta se puede modular de manera diferente en cada uno, porque en cada uno aparece de manera diferente, en los lugares menos sospechados. ¿Sí? Por ejemplo, les doy una. Yo no sé, análisis, no sé, cada vez que tengo que estudiar, no sé, porque yo no sé, todavía no sé, tengo que estudiar, pero ¿cómo voy a atender pacientes si yo todavía no sé? Yo no tengo los suficientes conocimientos, no tengo la suficiente, yo no puedo, y agarraba y escuchaba y decía, no tenés, no podés, está bien, pero ya te crecerá, ¿no? Todavía no tengo y no puedo, pero si hago 5 especializaciones, 3 diplomaturas, 4 cursos y 44 años de análisis, me crecerá y ahora sí puedo ejercer el psicoanálisis. Ese ya me crecerá, que para algunos de ustedes no quiere decir nada, lo vamos a encontrar en los textos freudianos. Ella mira el pene del varoncito y dice, bueno, una de las primeras posiciones es eso ya me crecerá. Bueno, eso ya me crecerá, sáquenlo del pene, pónganlo en cualquier otro lugar. ¿Sí? Una vez que uno capta que el complejo de castración es algo que en lo que todos estamos inmersos, ya empieza a leer algunas respuestas como posiciones ante el complejo de castración. Como posiciones que son respuestas al complejo de castración. ¿Nunca vieron? Sí, que lo vieron. ¿No les llama la atención cuando ven a esos tipos musculosos, pero que son así como una especie de estatua deforme, de masa muscular amorfa, porque aquí no es amorfa, pero en fin? No se dan una idea en cuántos de esos superhéroes, porque parecen los dibujitos iba a decir Adonis, pero los Adonis tienen otra, o si no, una salida. ¿Sí?
¿Cuántas conductas? Porque el complejo de castración está en la base de los síntomas, está en la base de las inhibiciones, de muchas conductas compensatorias de lo que es el complejo de castración. Uno lo empieza a ver de otra manera. No solamente que el tipo quiere que el órgano sea más grande, quiere que el cuerpo transmita una cosa de potencia fálica, y ser el más musculoso y todo eso, y uno dice, te sirve para subir pero para jugar al fútbol no te sirve. Lo digo por experiencia, porque a mí me gusta jugar al fútbol y la gente de mi edad ya no juega, entonces juego con gente joven, gimnasio. Y en el gimnasio hay habemos una fauna de gente que va a hacer con el complejo de castración. Entonces ya, si uno empieza a analizar ese tipo de conductas, operaciones estéticas, tratamientos de rejuvenecimiento, las empieza a ver desde el psicoanálisis como algo que compensa, como una dimensión compensatoria, de cierta dimensión de falta que se inscribe en el cuerpo, ¿sí? Pero el complejo de castración abarca todo un tipo de cuestiones que exceden el cuerpo. Yo recién decía lo que se llaman las inhibiciones en el campo intelectual. Yo he conocido colegas brillantes, pero brillantes, incapaces de escribir 3 renglones seguidos y menos que menos dar una clase. ¿Por qué? Porque no tengo, no puedo, y no me crece. Ya pasé los 50 y todavía no me crece. ¿Sí? Es una manera de ir desarmando. Tenemos un tiempo para laburar con esto, no es eterno, pero vamos a ir tratando de... Y en sí, lo que más me gusta son las mujeres que han escrito sobre esto, la perspectiva que me parece más sensible a lo que se presentó, para que cuando escuchemos complejo de castración, no pensemos decir, bueno, y los tipos tienen pene, y las tipas no tienen pene, y entonces envidian el pene, que es, digamos, la transmisión más vulgar, aplastada y cómoda intelectualmente. ¿Sí? Bien, yo había pensado arrancar sobre las teorías sexuales infantiles, que es un texto, si mal no recuerdo, de 1908, ¿no? Sobre las teorías, sí, de 1908, es decir, tiene más de 100 años. Más de 110. Uno podría decir, la mía no sirve para un carajo. Hace 110 años fue escrito. Con esta manera de elaborar que les propuse hoy, de hacer lecturas, de leer, che, ¿qué está diciendo el tipo? Vamos a ver si algo de ese texto tiene actualidad, que para mí la tiene, ¿sí? Si tiene actualidad, o si es una cosa que ya hay que tirarla a la mierda porque no sirve para nada y hay que ponerse a leer algo para hacer counseling, ¿sí? Entonces, ayer a la noche, Facundo Chamorro me hizo el favor, porque todavía no manejo bien el aula, bien el classroom, de subir sobre las teorías sexuales infantiles y 2 textos que, más que textos, son una notita sobre la cabeza de Medusa de Sándor Ferenczi y de Sigmund Freud. Son 3 textitos. A mí me gustaría que para la vez que viene los tengan leídos, son cortos, son sencillos, ¿sí? Yo voy a subir 4 o 5 textos freudianos sobre lo femenino, sobre la feminidad, aunque nos va a costar encontrarla ahí. Es más,
creo que no la vamos a encontrar. Que es, textos, bueno, hay una conferencia que se llama La Feminidad, el ocaso del complejo de Edipo, y 3 textos más para hacernos la idea de lo que postula Freud, y cuando terminemos con eso pasamos a las analistas mujeres, para ver qué nos enseñan ellas sobre el complejo de castración. Bien, yo voy a dejar hoy acá y me interesa escucharlos, escucharlas un poco para orientarme. Por favor, Larisa, Lucía, Mariana, Mabel, Juan, Lucila, alguna pregunta o alguna inquietud que tengan, que yo pueda responder ahora o que no pueda responder ahora, pero para armar algo de masa crítica para conectarnos la vez que viene de una manera que sea viva y no estudiar textos como si fuesen una historia, ya está, la historia, esto pasó hace 100 años, es un libro de historia. Roberto, quizás, no sé si me quedé con un detalle, pero cuando usted contó la anécdota del no la puedo hacer volar, usted lo calificó como con visos delirantes. Sí. Y a mí me llamó la atención porque el relato que usted hizo no me pareció para nada delirante. Me pareció totalmente insertado en el patriarcado, seguro, y bueno, no puedo hablar mucho de psicoanálisis, pero de los rudimentos que tengo, me pareció como bastante lógico. Entonces no sé en qué sentido usted usa la palabra delirante. Sí, sí. Lucía, mira, en primer lugar la utilicé en un sentido muy laxo, ¿sí? Muy poco clínico en el sentido de la semiología psicoanalítica. Ah, pensé que por ahí Sí. lo estaba usando en sentido clínico, entonces yo tengo ahí mi propio complejo que digo, tal vez está hablando de algo que yo no estoy manejando, entonces no lo estoy comprendiendo. Pero No, si lo no, usó no. más en sentido común, como quien diría, bueno. Claro. ¿Sabes en qué sentido lo decía? En el sentido de que la neurosis está caracterizada. La neurosis está caracterizada por la indeterminación. Si uno toma la neurosis como entidad clínica, la histeria, la neurosis obsesiva, ¿sí? Como una entidad clínica así muy abstracta, está caracterizada por la indeterminación, está caracterizada por la falta de certeza, por las dudas, ¿sí? Por las dudas. Uno encuentra a poco tiempo de trabajar con neuróticos dudas, y justamente porque los neuróticos acuden a tratamiento para trabajar cosas que no se mueven bien, dicen yo no me muevo bien en esto, yo la verdad que no sé, la verdad que me pregunto, porque hubo todo un momento, o incluso ahora que me pregunto si me gustan las mujeres o me gustan los hombres, no me queda claro, no sé. Estoy con mi pareja me dice, veamos una película triple X. Voy a poner como si fuese una señorita la que me está hablando, ¿sí? Pero pone la película triple X, yo me pongo a mirar la película triple X y me quedo más mirando a la mujer que al hombre. Entonces yo misma me pregunto, che, ¿cómo me ubico yo en esto? Entonces uno encuentra en el testimonio del neurótico, lo encuentra plagado de lugares de dudas, de incertidumbre, de indeterminación. No sé si puedo, hoy, esta noche, te dice él, a fin de tanto tiempo ella ha accedido a mis votos, a mi cortejo, y entonces ella esta noche va a venir a mi departamento. Después de todo,
de todo el trabajo que me he dado para que ella consienta. Ella consintió, pero Roberto, estoy muy angustiado porque no sé si voy a poder. Entonces, ya le pedí a un amigo que me consiga sildenafil, porque si yo con la seguridad que voy a poder y ya estoy más tranquilo. Es decir, indeterminación, dudas, vacilaciones, no sé si voy a poder, no sé si le va a gustar, no sé si voy a decepcionar, no sé si, bueno, vos imaginate que en todo este campo, te digo vos, y discúlpame Lucía, y te invito a que dejes de decirme usted, así como ya con este tonito, te digo, te invito a que dejes. Es por respeto, no tiene que ver con la edad, es por respeto. No, por favor, no, sí, lo doy por sentado, lo doy por sentado. Que en este campo de dudas, incertidumbre e indeterminación, resulta que uno encuentra una idea que tiene una certeza tal que es inconmovible. El problema deviene del hecho de que por forma, tamaño o perfil no puedo hacer esto. Y es una idea que empieza a tener la estructura en términos de certeza, una certeza subjetiva es por esto. Y se lo dice la misma novia, le dice no. Y él dice, sí, me dice esto, pero la verdad, y se lo dicen los amigos, y se lo dice el sexólogo, y se lo dicen los libros, y se pone a leer sobre el patriarcado, y sí, sí, todo lo que vos quieras del patriarcado. Pero el problema es que yo no la puedo hacer volar por esto, esto y esto. Cuando una idea tiene dentro de un sistema de vacilaciones, dentro de un sistema lógico de incertidumbres, ¿sí? Dentro de un sistema lógico donde sé, no puedo, no tengo, no sé, no puedo, qué sé yo, no sé, dígame usted, para eso le pago, dígame qué tengo que hacer. En ese tipo de vacilaciones uno encuentra una idea con ese nivel de certeza subjetiva por experiencia con lo que es la clínica de la psicosis. Los analistas tenemos la pésima costumbre de hablar de una idea que tiene un sesgo delirante. Hacemos referencia a lo que es la estructura de la paranoia. La paranoia funciona así. En la paranoia, ese carro que está pasando comprando baterías viejas, estufa, cocinas viejas y muebles viejos, es un carro que me lo está mandando la Asociación Antipsicoanálisis, que son de gente que persiguen psicoanalistas cuando dan clase para que ustedes no me puedan escuchar. Y uno dice, ¿cómo, Roberto? Sí, está la Asociación Antipsicoanálisis, que me mandan y me persiguen y me ponen cámaras. Escuchen cómo hablan. ¿Bien? Yo quiero hablarle a usted y compro el Era Cocinas, es la asociación, y tiene certeza subjetiva de eso. Ahí nosotros decimos delirante, mal dicho. Pero bueno, está escrito, lo escribimos y lo trabajamos así, como delirio fálico. Perfecto, entiendo, como gracias. Delirio fálico, esto es así. De nada, Lucía. ¿Alguna otra cuestión, inquietud, incertidumbre? Ahora veo los nombres. Sí, buen día. Yo soy Mercedes. Moyano, Larisa Cordero. No sé si se escucha. ¿Qué tal, Mercedes? Bien, pensando en la cuestión del complejo de castración. Bien, pensando en la cuestión del complejo de castración, ¿no? Y esto que aparece mucho últimamente de la mirada feminista y estas cuestiones, me parece que es interesante también relacionarlo con la noción de la muerte, ¿no? Hay algo más fuerte en términos de falta y de castración que la muerte, y eso corre tanto para varones como para mujeres. Entonces me parece que a lo mejor sirve pensarlo desde ahí, desde algo muy extremo, para poder romper esa falsa discusión, por decirlo de alguna manera. No tiene que ver con el varón, la mujer, lo femenino, lo masculino. La castración es esto, es lo simbólico, es estructural, y bueno, y me parece que un ejemplo
concreto es este de la muerte, ¿no? Que por ejemplo con la pandemia dejó, como que puso sobre la mesa, ¿no? La vulnerabilidad, la falta, esa amenaza, y nos activó a todos la conciencia de la muerte, que bueno, que a la que arribamos desde pequeños y genera mucha angustia, ¿no? Vos sabés, Mercedes, yo te estaba escuchando, me parece criterioso. El año pasado, en este mismo espacio, yo aposté por primera vez al complejo de castración. Y me llamó enormemente la atención que en el momento de escribir, porque viste que en los espacios se les pide un escrito, un pequeño escrito, una elaboración. Me llamó la atención cómo, a partir de lo que habíamos trabajado, que lo vamos a trabajar con ustedes, había una lectura de la pandemia y de la muerte hecha por este lado, que me sorprendió, porque yo no la había, viste cuando uno dice, pero esto es bien psicoanalítico, uno dice, yo pensé que estaba hablando de una cosa, y cuando me la devuelven por un lado, que no era lo que yo estaba diciendo, pero lo que me devuelven está muy bien y tiene un nivel de lucidez y de coherencia que no tenía lo que yo dije. Así que respecto de lo que es simbólicamente las maneras en que se puede inscribir la castración, es impecable lo que vos dijiste. Muchas veces Freud decía que, lo voy a decir a la manera de Robert, Freud lo dice mejor, a la manera de Roberto, que el narcisismo de la humanidad ha sido cacheteado, la autoestima ha sido cacheteada por algunos golpes. No se lo dio Copérnico, ¿sí? Cuando dijo que la Tierra no era el centro del universo. Pues ya, patada en el culo, te sacaron del lugar de... ¿sí? El segundo lo dio Darwin, cuando dijo somos monos un poco más inteligentes. Claro, Darwin lo dijo de otra manera. No vamos a entrar con el origen de las especies. Lo digo San Juan y Boedo, mi barrio. ¿Sí? Perdón, el primero no lo escuché, disculpe, Roberto. Sí, mira, el primero es digamos, el de Copérnico, uno podría decir el Copérnico guión Galileo, cuando establecen que la Tierra no es el centro del universo. Ahí va, sí, gracias. Sí. Es una cacha que te saquen del lugar del falo de mamá, que te saquen a patadas de ese lugar, de ser el salame de mamá. Lo hago a propósito para tirarles la palabra falo. ¿Qué carajo será ser el falo de la madre? Una. Segunda patada. Darwin, el origen de las especies. Ah, sí, que hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Padre Dios. Giladas, ¿no? La evolución de las especies marca cómo venimos del mismo fango que los chanchos y las cucarachas. Segunda patada de narcisismo. El COVID, como primera pandemia, como origen, como nacimiento del siglo XXI, por eso no arranca con el 2000 y todo sigue más o menos parecido, no. Esto, uno dice, acá empezó otra cosa, y esa otra cosa nos mostró que somos monos un poquito más inteligentes que otros, pero que basta la aparición de algo que está dentro de los cálculos de la combinatoria de la transmisión lateral de genes, basta algo que puede aparecer en cualquier momento para que la humanidad desaparezca. Si eso
no es inscripción de la castración. Yo no sé cómo leerlo. Es como, viste, al ser humano que cree que conquista el planeta y ahora vamos a Marte, y vamos por más, porque después de Marte viene por fuera de la Vía Láctea, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y de repente decimos, che, y si fue tipo película de Estados Unidos, y mañana desaparecemos todos. Entonces, me parece muy criterioso lo que dijiste, Mercedes. ¿Algo más? Yo quería comentar una pequeña viñeta que para mí es muy ilustrativa de una persona que había crecido en una familia donde todos eran músicos y todos tocaban el piano, y en determinado momento de su vida, 5 o 6 años, sale de su casa familiar y se entera que hay gente que no toca el piano. O sea que eso puede faltar. Su premisa era que todos tocan el piano, todos son músicos. Y ahí la angustia que esto le produce al sujeto. Bien. Bien. Digo porque siempre me resuena cuando pienso el complejo de castración, justamente despegado de lo más delimitado al órgano, ¿no? Exactamente. Bueno, hay una frase que tiene Freud que dice que toda angustia es angustia de castración. También hay que leerla, ¿sí? Hay que saber leer esa frase, pero toda angustia es angustia de castración. Me parece ese dato que vos traes, ese dato, en determinado momento pasó X, no importa cuál es esa X, en este caso la X es, puede haber vida sin tocar el piano. Y uno dice, bueno, pero no te podés angustiar, porque hay gente que no toca el piano, que no tocan la guitarra. Sí, pero parece que para la vida de esa persona, que en el universo todos toquen el piano y que un buen día se inscriba, no todos toquen el piano y que el resultado sea la angustia, como analista no podés sino leerlo como inscripción de la falta, que es la manera en que leemos el complejo de castración. La verdad que de movida, las intervenciones me alentaron, digamos, me alentaron para, porque ya rápidamente veo que hemos podido sacarlo de los órganos y empezar a ponerlo en otros lugares. Entonces hablar de castración y hablar de lo que es el falo y de la potencia fálica y ya es un buen primer paso, es un paso. ¿Por qué digo esto? Porque van a ver que nos vamos a conectar con lo otro, con lo anterior, con lo que no podemos negar, porque arrancó así. Que Freud dice, la niña ve el pitito del niño y y eso también lo vamos a tener lo vamos a tener que leer a partir de las herramientas que vayamos fabricando juntos. Pero ya los aportes que hicieron me alientan a seguir por este lado. Bien, si no hay otro aporte, de vez en cuando aparece algo acá, pero así como aparece, desaparece, y entonces yo no sé dónde ubicarlo, a lo mejor alguien escribió. Bien. Roberto, en la pantalla que tenés arriba a la derecha debería aparecerte un cuadrito que tiene un dibujito como de unas personas y otro que es como si fuese un cuadrito de diálogo. En ese. Si vos tocas en ese, se te va a abrir el chat grupal donde vas a poder leer los comentarios que te aparecen y te desaparecen. Pero perfecto, mirá lo que es la ciencia, ¿no? Lo que es la ciencia. Lo que es la ciencia. Mi nombre es Lucía, bien, Sofía. Yo quería preguntar, ¿no? Sí, Mabel. En el caso de esta persona que se da cuenta que no todos tocan el piano, en realidad darse cuenta que otros tocan el piano no es una falta. ¿Dónde está la falta? La falta estaba antes. ¿Por qué decimos que la falta está darse cuenta que otros no tocan el piano? El no todos, ¿no? Claro. La idea de no todos.
En ese sentido. En ese sentido. Nosotros no vamos a trabajarlo. No vamos a trabajar un caso que en el psicoanálisis es un caso muy conocido, que es el caso Juanito. El caso Juanito, T. Hans, es un caso donde la premisa fálica, el todos tienen pene, se ve en el desarrollo de un niñito. Nosotros vamos a leer un texto que es sobre la premisa universal del pene en Freud. Entonces lo vamos a ver trabajadito bien esto por Freud, de cómo hay un momento en que hay una fantasía de que todos, de que todo tiene pene, todo, ¿sí? Tiene pene el termo, le dicen al niño, y el niño dice, sí, el termo tiene pene, y los hombres sí, y las mujeres sí, y las mesas sí, y los violadores también tienen pene, sí, los violadores. Los violadores también tienen pene, es un lapsus linguae. Los veladores también tienen pene. Y la angustia que se produce en un niño al verificar esa dimensión de todos no. Porque todos no, en la lectura de Freud, reconduce a la posibilidad de su falta. Que no todos tengan, reconduce a la posibilidad de su falta. Como si yo te dijese, si es verdad que todos no tienen, es porque algunos los castraron, y si castraron a algunos me pueden castrar a mí. Esa es la lectura freudiana. Si uno eleva eso a una dimensión más simbólica, ¿sí? Y lo saca de, si a algunos le cortaron el pene, me lo pueden cortar a mí, que es la lectura freudiana, se va a encontrar con algo que yo no quise meterme con una viñeta, porque las viñetas tienen esto, hay que ser cuidadoso con ese punto. Pero yo no creo que ese sujeto, esa persona, que un buen día se enteró de que puede haber seres humanos que no tocan el piano, ¿sí? La inscripción subjetiva de eso, la subjetivación de ese dato, no creo que no haya producido en su propia relación, no haya producido ecos en su propia relación deseante con el piano. ¿Se entiende? No es solamente que se angustió porque dijo, hay gente que hoy, mirá, se inscribe en la falta, se puede vivir sin tocar el piano. Voy a inventar un poco. Que este pibe se crió en un lugar donde todos tocan el padre, la madre, el hermano, y en realidad él no tenía demasiado interés por el piano. Me gusta cómo la ley funcionaba como todos tocan el piano, y un buen día cae en la cuenta de que eso no es así. Y genera un eco, genera una vacilación, genera una oleada subjetiva, cuya transcripción es la angustia. ¿Sí? Por eso arranqué la explicación freudiana de que toda angustia es angustia de castración. ¿Por qué? ¿Porque le van a cortar el pito porque no toca el piano? No es eso. Porque se inscribió algo de falta en un universo de él donde eso no existía. ¿Sí? En ese sentido, dije, cuando vos decís, ¿dónde está la falta? Muy bien, la falta ¿dónde está? En verificar que no todos hacen eso. Podría dar un ejemplo medio torpe, medio tonto, pero rapidito. ¿Sí? Alguien que es una persona de origen, de familia muy humilde, pero como era una persona muy inteligente y capaz, logró cierto desarrollo en el mundo intelectual, si se quiere. Los trabajos intelectuales, pues son trabajos de que sos sociólogo, que sos psicólogo, que sos abogado, que sos... No la pala y el fratacho. ¿Sí? Y que en un momento de zozobra financiera lo llevó a una cuestión, a un
una coyuntura muy angustiante, pero la angustia no era que no tuviese guita, o que le faltase guita, porque no era económico, era financiero, que tenía un desequilibrio de cuentas. La angustia advino ante la posibilidad de ejercer un trabajo que no sea intelectual. Es como decirte, bueno, se puso un maxi kiosco y salió con eso y a los 5 años largó el maxi kiosco. Pero no podía concebir la idea de que uno puede vivir con un maxi kiosco o con un lavarrap. O sea, doy un ejemplo donde la inscripción de la falta se da a un nivel, si ustedes quieren, ideológico. ¿Se entiende? El caerse del lugar de la vida intelectual y tener que ganarse la vida con un maxi kiosco. En ese sentido, no sé si te respondí. Igual, esta es la primera clase. Tenemos todo no sé cuánto tiempo y cuántas clases, pero tenemos un largo tiempo juntos para ir modulando qué entendemos por falo y qué entendemos por castración. Roberto, antes de terminar, ¿podrías repetir la lectura para el próximo encuentro? Está en el Classroom, bueno. Ya está subida desde ayer a la noche que me dieron. Bien, que es sobre la cabeza de Medusa, es una frase, 3 frases, Ferenczi, 1923. 1922, Freud escribe algo un poquito más largo, ¿sí? Sobre la cabeza de Medusa, y sobre las teorías sexuales infantiles de Sigmund Freud, que es un texto de 1908, que nos va a dar la perspectiva de cómo los psicoanalistas entendemos el mundo. Bien, gente, son las 11. Acá dejamos. Les mando un beso y nos encontramos el viernes, ¿no? Sí. El viernes 19. Buen fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias, Roberto. Chao. Gracias, adiós. Buen día, hasta luego. Gracias.